Cartas del Evangelio, mensaje número 9, pero la segunda parte. No nos olvidemos de que vamos a dar hoy la segunda parte porque la primera estuvimos viéndola la semana pasada, que leímos, no sé si os acordáis, Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13, y nosotros hoy, para la segunda parte, vamos a leer Lucas 18, del 1 al 7. Lo voy a leer yo, me podéis seguir con la lectura. Dice así. Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Bueno, ya el comienzo de la parábola nos explica el motivo, así que guardamos el sentido de ella y continuamos con el versículo 2. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúe el Señor diciendo, tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Bueno, la parábola nos habla de un mal juez que acaba haciendo lo que es bueno por insistencia, por lo que dice claramente el Señor que como Dios no va a responder las oraciones de sus hijos, insistentes hijos, siendo un buen juez. Si lo hace uno malo, ¿cómo no lo va a hacer uno que es bueno? Pues nosotros tenemos al mejor de todos y al final Dios va a responder a esas oraciones. Hablamos de la oración en el mundo y en las otras religiones, dentro del mundo evangélico también, cómo finalmente hay un engaño espiritual que Satanás utiliza en el mundo y cómo la gente está atrapada por todo esto. Hablamos de quién podía recibir respuestas a la oración, vemos estos 5 puntos, hijos de Dios, cuando se oran en nombre de Cristo como mediador, orando con fe, los que persisten y los que lo hacen conforme a su plan y su propósito. Y luego tuvimos estos 3 puntos. Primero, tener en cuenta que no podemos orar, ni tenemos que orar conforme a nuestra voluntad, plan, corazón o deseo. Entender que Dios responde de estas 3 formas y quedarnos con ese último versículo, Santiago 4:3. Y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. Hoy vamos a orar y vamos a ver qué ocurre cuando nosotros oramos en este tercer punto. Primero, lo hemos visto en las parábolas. Jesús nos anima a orar porque cuando oramos hay obra por parte de Dios. Santiago lo explica de esta forma. Leo, por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y aquí viene a explicarlo y dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera y no llovió durante la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Historias del Antiguo Testamento, que en el culto infantil habéis hablado de Elías y de Eliseo. Y vemos esto, que Dios obra cuando dice la palabra que el justo ora, entonces hay una poderosa fuerza y eficaz oración y respuesta también para nosotros. Vemos que en el versículo 16 dice que confesemos unos a otros nuestros pecados. Hay gente, sobre todo en el mundo católico, que piensa que cree que esto es lo que los curas tienen que hacer, ¿no? Los sacerdotes, cuando la gente va a confesar, ¿no? A confesión de pecados. Pero aquí no está hablando de una confesión que un cura pueda, digamos que satisfacer, ¿no? No tenemos ninguna persona, no existe ninguna persona que pueda resolver los pecados o las culpas de las personas. Eso ya lo hizo Cristo en la cruz. Por lo que cuando está aquí hablando, es que cuando nosotros tenemos problemas entre nosotros y hablamos entre nosotros y lloramos los unos por los otros,
hay sanidad y Dios restaura las relaciones entre las personas. Porque la oración del justo, como dice, es poderosa y eficaz. Y que una persona como Elías, débil e incapaz para muchas cosas, tan humano como nosotros, encontró esa respuesta a la oración en esos acontecimientos tan concretos, en ese tiempo también tan concreto. Pero nos está hablando Santiago de la importancia de orar, la importancia de que Dios obra cuando nosotros oramos de verdad. Pero también nos dice la palabra que el Espíritu Santo es ese enviado por parte de Dios y de Cristo para obrar en nuestro alrededor nuestra o entre nosotros. En Hechos capítulo 13 podemos ver varios versículos donde efectivamente la palabra de Dios está mostrando cómo el Espíritu Santo obra cuando nosotros oramos. Y esto es en el contexto en el que la iglesia de Antioquía estaba preparándose para enviar misioneros. En este caso, vamos a ver lo que ocurre. Dice que mientras que ayunaban en la iglesia y participaban en el culto del Señor, en un contexto de oración, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Así que en medio de la oración, en medio de la búsqueda de Dios, de la respuesta, incluso aquí como vemos, ayuno y culto, el Espíritu Santo obra entre nosotros. Obra con un propósito. ¿Cuál es? Cuando la iglesia se une con un propósito correcto, con un propósito que está dentro del plan y del corazón de Dios, hay una respuesta. Y el Espíritu Santo obra de esta forma. Apartad a Bernabé y a Saulo para las misiones, oraron, hicieron también un tiempo especial de oración y de ayuno, es decir, de concentración, y después ellos se marcharon. ¿Y cómo se marcharon? Versículo 4, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta para mi vida? En todo lo que yo tenga que hacer, tengo que hacerlo en la preparación espiritual. Es decir, yo no puedo tomar decisiones y determinaciones y luego orar para que Dios bendiga lo que yo quiero. Sino aquí vemos esos puntos, ¿no? Cuando antes de tomar una decisión o una determinación, oramos y recibimos la guía. Cuando Dios responde, preparamos orando y recibiendo la guía. Y cuando comenzamos, lo hacemos de la misma forma. Así que el Espíritu Santo obra cuando los creyentes oramos conforme la dirección y el plan de Dios, antes, durante y después del comienzo. La palabra de Dios nos dice también que ángeles se movilizan. Y ángeles o versículos de ángeles, es decir, acontecimientos, en lo largo de las Escrituras hay muchísimos y de muchos tipos. Pero me gusta mucho este, de Hechos capítulo 12, solamente un capítulo antes del que hemos leído, donde el rey Herodes atrapa a varias personas, a varios miembros de la iglesia, quería herir a la iglesia, quería atacarla y mató a Jacobo, uno de los 12 apóstoles, el hermano de Juan, y después toma a Pedro. Y vemos que en el versículo 5 dice que mientras que mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué es lo que hacía la iglesia? Oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Qué sucede después? Versículo 7. En la cárcel dice que apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Sí, es un acontecimiento muy especial, es un acontecimiento único, es muy concreto. Nosotros no estamos en las mismas situaciones que Pedro, pero Dios tiene la capacidad para obrar y los ángeles son los mismos. Entonces nos damos cuenta de que nosotros podemos tener las mismas respuestas, es decir, que los ángeles se movilicen a nuestro alrededor en el momento en el que Dios toma esa determinación, respondiendo la oración de los creyentes. Por lo tanto, cuando yo oro de verdad, de una forma correcta, no lo veo, pero ejércitos de ángeles se movilizan a nuestro alrededor. Hay otro texto muy representativo, cuando
Eliseo está en Dotán con Gezi, su ayudante, y vienen ejércitos asirios porque vienen contra él. Podéis buscar estos textos, eh, googlear un poco porque ahora mismo no recuerdo exactamente dónde están. Y, y vienen ejércitos rodeando la ciudad porque iban a por Eliseo. Iban a por Eliseo. Eliseo, a través de la ayuda de Dios, estaba ayudando al ejército de- del pueblo de Dios a salir siempre airoso de los ataques asirios, así que iban a por él, porque sabían que él era una persona especial. Y cuando Gezi se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, va corriendo a Eliseo, le despierta y le dice que van a morir, que mira lo que está ocurriendo con todo el pavor y el miedo. Y Eliseo le dice, mira, vamos a verlo. Entonces le pide a Dios, ora, para que ayude a Gezi a entender la realidad espiritual. ¿Qué es lo que ve? Entonces Gezi, de una forma visible, Dios le permite ver que a su alrededor hay ejércitos de carros de fuego, de ángeles preparados para la batalla. ¿Qué es lo que se da cuenta? De que no vemos el mundo espiritual, a veces donde Dios nos permite ver cosas, hay gente que ha tenido experiencias reales, y cuando digo reales es que no hay otra respuesta lógica a que eso haya sido labor de Dios a manos de un ángel, y ángeles se movilizan a nuestro alrededor. No sé si os lo dije la semana pasada, no sé, que la pastora Juana Mari que os cuente una de sus experiencias, por ejemplo, en concreto la que experimentó cuando ella era niña, juntamente con su mamá, con mi abuela, que algunos la conocéis de hace muchos años. Ángeles se movilizan a nuestro alrededor, no lo vemos, pero está ocurriendo. Y eso ocurre cuando nosotros oramos. Versículo 16.4 cambia el ambiente. Cuando llega el mensaje del Evangelio, el ambiente cambia. Y lo vemos en diferentes casos en el capítulo 16 de Hechos. Primero, la muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, cuando se ora y ella es sanada de ese problema espiritual y de esa situación, entonces ella es liberada. Y toda su vida, se entendemos que cambia. Lidia, una empresaria, dice el texto que ella era temerosa de Dios, no recuerdo cómo lo dice, en qué palabras, es decir, ella creía en Dios, digamos que en ese Dios del Antiguo Testamento, dentro del judaísmo, pero no había conocido el mensaje de Jesucristo, del Mesías. Y por lo tanto, cuando Pablo la predica, ella está tan feliz que les invita a su casa para que prediquen a su familia y les obliga incluso a quedarse ahí a dormir. No quedéis en una posada, no vayáis allá a dormir, quedad en mi hogar. Era una empresaria, tenía dinero, tenía un buen lugar, seguramente cómodo, para invitar a los misioneros a estar con ella. Es decir, su ambiente cambia, su hogar es diferente. El hogar que antes podía ser simple, sencillo, normal, con sus problemas, pero ahora es una casa de misión donde se predica el mensaje de Jesucristo y donde se ayuda y se colabora con los misioneros. Y algo muy parecido es lo que ocurre también después, en el capítulo 16, con el carcelero, que cuando otra vez vemos que Dios libera, en este caso, a Pablo y a Silas, como antes lo ha hecho con Pedro, el carcelero quiere suicidarse. Quiere suicidarse porque se le han escapado los ladrones. Entonces eso le iba a costar, iba a caer en pena de muerte. Pero como Pablo no se ha ido, va a por él, le predica el mensaje de Cristo, él le invita a la familia, toda la familia cree y se bautiza y está con ellos en ese hogar. Es decir, el ambiente espiritual cambia, el ambiente del hogar es diferente y las metas y los propósitos también de esa familia son distintos. Cuando yo oro y cuando yo estoy haciendo esa batalla espiritual, el ambiente cambia. Y esto sucede muchas veces. Yo, aunque no me dé cuenta y no lo sienta, cuando yo oro espiritualmente hay una lucha. Esto lo podemos entender, por ejemplo, cuando hay veces donde hay problemas entre dos personas o una persona tiene un problema con un grupo y están todos bien y de pronto entra esa persona conflictiva o con la que hay un problema y de pronto
sientes, percibes que el ambiente cambia, ¿no? Hay una tensión y a veces esa tensión es como que la puedes sentir o como cuando eso a veces puede ocurrir de que te quedas a solas con una persona con la que no tienes nada que ver, con la que no te llevas bien o con la que nunca has estado y de pronto sientes un poco esa sensación de qué hablar, qué hablamos, qué incómodo, ¿no? Y no ha ocurrido nada. Simplemente el ambiente cambia cuando llega o no llega una persona. O cuando las circunstancias a lo mejor son difíciles. Y espiritualmente ocurre esto. Los ambientes cambian. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando yo hago culto, el ambiente de donde yo estoy y mi ambiente personal cambia. Cuando yo oro, esto ocurre. Cuando yo em, canto y alabo a Dios, cuando estamos en casa, por ejemplo, o vamos a estudiar, o tenemos que hacer limpiar o cualquier cosa, y yo pongo música, y la música que yo ponga, que yo escuche, es también el ambiente que yo estoy creando dentro de mí y a mi alrededor. Cuando yo lo hago a través de la alabanza y a través de la adoración a Dios, espiritualmente tiene un impacto en mi vida. Por eso es tan importante escuchar música que pueda ayudarnos a tener un ambiente y una espiritualidad correctos. Oramos, cambia el ambiente. Cuando yo estoy con otras personas, espiritualmente, eso también sucede. En quinto lugar, Dios conecta a las personas. Vemos Hechos 10 y 16, son dos capítulos que podéis leer tranquilamente en casa, donde vemos que Dios conecta a personas. Dios conecta a personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros oramos y buscamos la guía de Dios, Dios hace que aquellos que necesitan unirse se unan. Vamos a poner dos ejemplos para que lo entendamos. Vamos a ir primero al 16. Cuando los encuentros que ya os he mencionado antes, en el ambiente, son encuentros que suceden cuando los misioneros se están concentrando en orar y en encontrar esa respuesta. Y Dios obra para que aquellos que tienen que unirse se unan. La muchacha, Lidia, el carcelero, todos ellos se van uniendo conforme nosotros oramos para encontrar a las personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio o con las que unirnos para hacer juntos la evangelización del mundo. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro va a la azotea de la casa de misión que está en la casa de un tal Simón, que era curtidor, él en esa azotea va a orar y va a tener un tiempo de conexión con Dios, cambiar el ambiente, su oración marcada, como nosotros siempre decimos, ¿verdad? Le tocaba orar, pues vamos a orar en ese rato mientras que me preparan la comida. Y tiene una visión que le lleva a encontrarse con un centurión romano. Recordamos el ambiente que había en aquel territorio, en la antigua Palestina, donde los romanos habían conquistado y estaban sometiendo a los pueblos, entre ellos el pueblo judío. Por lo tanto, de un judío muy judío como Pedro, pensar que tiene que ir a casa de un soldado romano, y no era un soldado normal, sino que era un oficial, como es un centurión, y tengo que ir a su casa a hablarle y a compartirle el Evangelio, que es un tesoro, eso para un judío era impensable. Pero para alguien que entendía el mensaje y la misión de la evangelización del mundo y la obra de Cristo, pudo hacerlo. Así que Pedro fue, se unió con este hombre, tuvieron esa unidad, fue a predicar a su casa, donde los amigos y familiares de Cornelio, seguramente la mayoría, romanos, soldados, gobernadores o administradores, es decir, enemigos de los judíos, acabaron convirtiéndose y fueron uno dentro del Evangelio. Dios conecta a las personas. Así que tenemos que ir a la conclusión. Tenemos que hacerlo de una forma práctica, ¿vale? Está bien la teoría, está bien la idea y los ejemplos bíblicos, pero tenemos que encontrar una práctica y una aplicación. ¿Cuál es? Oración a tiempo marcado. ¿Qué quiere decir oración a tiempo marcado? Pues que yo marque, determine en diferentes horarios momentos en los que yo tengo que orar. Es decir, no dejarlo ¿cómo sería? La apetencia, ¿no?
o a lo que a mí me sale o si surge o no surge, no. Yo tengo que introducir dentro de mis hábitos tiempos donde hay que orar. Ejemplo, Marcos 1:35. Nos dice la palabra que Jesús salió muy de mañana y se apartó del grupo para estar orando. Pero es que en Lucas 5:16 dice que eso solía hacerlo Jesús, es decir, era su costumbre y su hábito, donde Jesús iba, se separaba y tenía sus tiempos de oración. Ejemplos en Hechos, Hechos capítulo 3 al principio, van a orar los discípulos a la hora de la oración, ellos seguían esa costumbre judía donde a ciertas horas iban a orar, y mientras que iban a orar, Juan y Pedro se encuentran con el paralítico que le dicen, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Cristo, y se levantó. Capítulo 10 ya lo hemos leído, lo hemos mencionado. Pedro va a orar a la azotea, visión y se encuentra con Cornelio posteriormente. Y el 16, cuando Pablo va a la hora de la oración, al lugar de la oración donde iban los judíos apartados de la ciudad porque se ve que en la ciudad no podían, no tenían un lugar para ellos. Y en ese momento se encuentra con Lidia y con las demás. Como ves, en el versículo 16, por su parte, solía retirarse a algunos lugares solitarios para orar. Es el texto de Lucas. Lucas 5:16. Así que vemos como la oración a tiempo marcado era algo normal, cotidiano y que tiene una respuesta para la persona. Porque cuando yo oro, y podemos ir a un paso atrás, Dios obra, el Espíritu Santo obra, los ángeles obran, el ambiente, tanto mío como de mi alrededor, cambia y Dios conecta a las personas. Por lo tanto, y podríamos hablar de más cosas que suceden cuando oramos, podemos hablar de sanidad, también se puede haber puesto, ahora que lo pienso, lo dejaré ahora escrito para la siguiente vez que demos este contenido. Ocurren cosas cuando oramos. Y si yo no tengo estos tiempos de oración durante mi día, estoy perdiendo entonces estas bendiciones. No es que Dios no pueda obrar si yo no oro, pero es cierto que Dios le ha otorgado a la oración un poder y una responsabilidad. Por lo tanto, son oportunidades que yo pierdo para que Dios pueda estar obrando. Bueno, oración a tiempo marcado. ¿Qué es lo mejor y lo más coherente? Al menos 2 veces, mañana y noche. Al levantarme, lo primero, más allá de mirar el teléfono, que yo sé que es muy tentador, antes que las redes sociales, antes que ver esas cosas, pues un tiempo de oración. Y si es después, pues no pasa nada después. Antes de comenzar el día. Yo, cuando estaba estudiando en la facultad y tenía que irme hasta Alcobendas, pues yo tenía que ir desde Torjón de Velasco a Parla, de Parla me montaba en el tren, que es desde nuestra perspectiva la primera estación, la primera parada, me montaba en la primera, siempre en mi sitio, bueno, fui variando de sitios, pero el que en ese momento me apetecía y tenía que recorrerme toda la línea de tren hasta la penúltima, que es Val de las Fuentes, en plena Alcobendas. ¿Qué ocurre? Que son 60 minutos. Son 60 minutos de trayecto. ¿Qué hacía en esos 60? Aprovechaba para tener mi tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo, porque a mí me costaba levantarme, estaba siempre cansado, tenía que hacerlo muy pronto, tomar el autobús, pues el de las 7 de la mañana, incluso alguno antes, y estaba muy cansado. Por lo tanto, lo que hacía era, bueno, pues voy a esperar y cuando ya esté en el tren, voy a tener mi tiempo de oración, voy a leer el diario de oración y lo demás. Es decir, yo encontré así mi hábito. Yo también tengo mis hábitos ahora. Como tengo que sacar a mi perra, mañana, tarde y noche, sobre todo en la mañana y la noche, son tiempos donde yo salgo, voy al campo, porque lo tengo aquí al lado, y en ese tiempo de soledad, de tranquilidad, donde no hay nada, no hay nadie, yo estoy andando por el campo, incluso a veces de noche, yo puedo tener un tiempo donde yo puedo estar orando. Así que tengo mis hábitos, tengo mis costumbres y luego, por supuesto, tiempos donde hay que sentarse y orar de una forma concreta. Por la noche, igual. Así que depende de la mañana y de la noche, tendré que tener una oración u otra. Por la mañana tengo que orar para preparar el día.
para recibir fuerza, para estar concentrado. Y por la noche yo tengo que recibir una oración de gratitud, una oración de sanidad, una oración de enraizar también el mensaje del Evangelio, recordando el mensaje del domingo y la palabra que Dios me ha dado, y estar concentrado para que cuando yo duerma, eso sea lo que yo guarde, lo que mi cerebro almacene y lo que mi espíritu también asiente. En segundo lugar, cuando yo estoy consiguiendo tener mi oración a tiempo marcado, se es más fácil que yo pueda tener esa oración continua o esa oración 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que yo tenga que estar continuamente, literalmente, orando con la misma forma de siempre. Lo que quiere decir es que yo voy a cambiar mis pensamientos, mis quejas, mis planes, mis deseos, todo eso lo voy a ir cambiando por oración, por conversación con Dios. Por ejemplo, cuando yo me encuentre con alguien que a lo mejor no conozco, alguien se me presenta o se quiere hablar conmigo, que esto en el transporte público pasa mucho, a mí a veces me pasaba, no tanto, porque yo iba muy a lo mío, o estaba estudiando, o estaba leyendo, lo que sea siempre, tenía que aprovechar esos trayectos. Recuerdo, una hora para ir y otra hora para volver, solo en cercanías, pues tenía que usarlo para estudiar. Pero había veces donde se sentaban personas al lado y yo qué sé, pues les apetecía hablar, porque hay gente que es así, ¿no? Yo no lo soy, así que no lo entiendo, pero hay gente que es así, que le gusta hablar con todo el mundo. Y yo tenía dos cosas, digamos que dos opciones en ese momento. Una era ser educado, amable como siempre, pero dejarle ver que no me interesa hablar con ella, con esa persona, y que yo voy a lo mío, así que ahí se queda. O pensar, uy, pues puede ser un encuentro que Dios me esté dando. A lo mejor es una persona a la que yo puedo darle el Evangelio. ¿Cuál fue mi estrategia? Pues ahí había veces donde yo estaba muy ocupado, estaba cansado o lo que sea, y no me apetecía hablar y ya está, y no le daba conversación. Y hay otras veces donde yo directamente le iba y le iba a predicar el Evangelio. ¿Y qué haces y a dónde vas? Y le explicaba, digo, pues ya está, yo voy a la facultad, porque no sé qué, porque tal, ¿no? Y le explicaba y si les apetecía bien y si no, se iban. Y a veces se iban directamente. ¿Pero qué es? ¿A qué dónde voy? Yo, las circunstancias, en vez de verlas como humano, como yo, las tengo que ver espiritualmente. Cuando hay un problema, ¿qué hago? ¿Me quejo? No, simplemente digo, bueno, pues Dios ha permitido esto, hay un plan detrás, no pasa nada, Dios está conmigo, no me preocupo, voy a ver dónde está la respuesta. Cuando yo tenga que enfrentarme a algo, ¿qué haré? Yo tengo que hacerlo, yo tengo que conseguirlo, yo tengo que estudiar, yo tengo que llegar, yo tengo que... No, no. ¿Cuál es? Señor, dame gracia para conseguir lo que tú quieres que yo consiga. Pero Señor, dame gracia. Así que todos mis pensamientos los acabo cambiando por oración. Por lo tanto, hallaré respuesta. Estaré tranquilo, confiado en todo momento. Quedan 4 minutos. Efesios 6:18. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Orad en el Espíritu en todo momento. Y manteneos alerta y perseverad en oración. Vemos la importancia de esto, de Efesios, ¿cierto? Mañana vamos a estar orando, estar predicando, perdón, sobre unos versículos alrededor de estos. Por lo que entendemos la importancia de la continuidad, de perseverar, como hemos leído al principio y la semana pasada también leímos en el principio. Es la necesidad de estar constantemente, de estar insistiendo dentro de la oración y de esta conexión con Dios. Y entonces cambiaremos nuestra forma de pensar, nuestra forma de responder y de recibir las circunstancias y lo que los demás hacen. Y todo como lo llevo en oración y estoy en constante comunión con Dios, entonces mi ambiente va a cambiar y voy a recibir más respuestas, porque no obraré yo, sino que dejaré que Dios, a través de su gracia, lo haga. Y el último punto
en 2 minutos 47 segundos que se va a terminar la reunión en Zoom. A ver si un día pagamos el Pro para poder tener un final tranquilo. Oración concentrada. ¿Qué quiere decir? No la oración de 5 minutos o repasando mis títulos de oración o... No, no. Un tiempo de verdad de concentración. Mateo 4, 40 días se fue Jesús a orar. 40 días de concentración antes de empezar el ministerio. Hechos 12:5 dice que mientras que Pedro estaba en la cárcel, que la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Es decir, circunstancias concretas, oración profunda, tiempos de concentración. ¿Podemos hacer ayuno? Claro que podemos hacer ayuno. Recordamos que el ayuno es un tiempo de concentración personal en el cual yo estoy concentrándome en orar y en recibir respuestas. Es decir, un tiempo es mío, para mi beneficio. No es un tiempo para forzar a Dios u obligarle a hacer lo que yo quiera, ¿vale? Es decir, no tenemos que decirle, Señor, yo voy a dejar de comer como un acto de, de decir, mira, yo si no me respondes, yo estoy aquí sin comer y me muero. No, no, es un tiempo de concentración para mí, de preparación, de concentración, donde voy a recibir respuesta en el trabajo, en los estudios, en cualquier momento. Oración concreta. Tengo una enfermedad, tengo un problema, tengo una situación. Voy a tener tiempos de verdad largos de estar orando concentrados. Voy a retirarme de redes sociales, queda un minuto. Voy a retirarme de otras circunstancias. No voy a salir con mis amigos a dar una vuelta esta noche porque quiero, ¿el qué? Estar concentrado esta noche, orando, recibiendo palabra y restaurando mi estado espiritual. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis tener estos tres formas y métodos de oración, unos dentro del hábito, otros en la continuidad y otros en momentos concretos.